Y ahora nos vamos a un amigo que publicó otro libro. Está en su tercera edición. Alfredo Velasio, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, un gustazo para nosotros. Nuevo régimen penal tributario, comentado y actualizado con la ley de inocencia fiscal. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuánto te llevó esto? Y fue más largo el título que el contenido del libro, creo, ¿no? No sea Muy exagerado, largo. señor. No sé. Bueno, contame un poquito qué encontramos aquí en este libro. Mira, creo que primero nos tenemos que ubicar en qué tipo de sistema impositivo tenemos. Bien. Y esto introduce un cambio que tendrá sus aspectos positivos y negativos, será cuestión de que los especialistas lo debatan y sobre todo de los resultados prácticos. Nosotros sabemos que el Estado se provee de recursos a través de la emisión, de la recaudación o del crédito, sea mediante la emisión de bonos para obtener recursos internamente o mediante crédito externo. En la recaudación, algunos especialistas que parece que han descubierto la rueda en este momento hablan de que es importante el nivel de actividad económica para que tengamos una mejor recaudación. Esta ley, si bien introduce cambios, y algunos cambios son favorables, primero, que una de las cosas que se tratan aquí en el régimen penal, antes nosotros teníamos en la ley penal tributaria, en el nuevo régimen penal tributario, un sistema que penalizaba la evasión que excedía el 1,5 millones de pesos por periodo fiscal y por impuesto. Y esa era la evasión simple. Y para la evasión agravada se subía el umbral de punibilidad a los 15 millones de pesos por periodo fiscal y por impuesto. Obviamente son sumas que han quedado totalmente ya fuera de forma, son sumas muy exiguas, muy irrisorias y que movilizan y crean un gran dispendio a nivel jurisdiccional, porque tiene que intervenir el Poder Judicial para investigar evasión que supere el 1,5 millones de pesos. Además, como la ley penal tributaria tiene un propósito hacendístico, un propósito recaudatorio, lo que se hace normalmente es que la gente paga, digamos, el evasor o el presunto evasor paga o se mete en un régimen de facilidades y con eso ya la causa queda suspendida. Bien. Mientras dura el régimen de regularización. Bueno, aquí se han subido los umbrales, el del año por evasión fiscal, o sea, por periodo fiscal, en el caso de evasión simple, a 100 millones de pesos. ¡Wow! Un numerito, ¿eh? Un numerito, pero es un poco más real como para llevar a la justicia penal. Bien. Digamos que se puede dilucidar lo demás en sede administrativa sin llevar todo a la justicia. Porque, digamos, la deuda en sí no es delito. Lo que es delito es la evasión, que es cuando se trata de tergiversar la finalidad que tienen las leyes impositivas, o sea, con un propósito. Yo aprendo con Alfredo, porque la verdad que para mí, maestro, todo esto es nuevo, así que yo le presto mucha atención, por eso no digo nada. Muchas gracias. No, digamos que eso fue positivo, ese cambio, porque la justicia estaba colapsada por la cantidad de expedientes que le llegaban. Ahora, todos esos temas, hasta ese nivel, se van a tratar en sede administrativa. Con la evasión agravada pasa otro tanto. De 15 millones se subió a 1,000 millones por periodo fiscal y por impuesto. ¿Qué sucede? Todo lo que es acción penal directa quedó relegado a lo que es más bien la regularización. Se trata de regularizar. Ahora lo que tiene, la presión que tiene el contribuyente en ese sentido es a cumplir, no cometiendo infracciones de carácter formal y material que lo llevan a una imposición de multas muy altas. Tenemos multas hasta de más de 60 millones de pesos. Wow. Que es esa información de country by country, que es cuando la información entre los distintos países, cuando hay matrices, hay filiales, de modo que, digamos, hay un cambio significativo de paradigma, porque esto lo que significa es que el contribuyente hace una relación de costo-beneficio. Digamos que a nadie lo hace feliz pagar impuestos. No, claramente no. No hay un entusiasmo particular por no pagarlos. No es que yo vea, a ver cuándo pagamos los impuestos, sí. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lo induce al pago mediante la imposición de multas. Y estas multas se dilucidan en sede administrativa.
Es decir, son los jueces administrativos que son jefes de jurídicas del ARCA, que ahora obviamente ha cambiado el nombre, hablamos de ARCA. Esos jueces administrativos tratan la imposición de multa, puede ser por infracciones de carácter formal, que es no presentación de declaraciones juradas, no cumplir con los requerimientos, no facilitar la fiscalización, y están las de carácter material, que son declaraciones inexactas, declaraciones falsas, declaraciones fraudulentas. O sea que lo que se sancionan son conductas culposas de naturaleza negligente o conductas que ya son de carácter fraudulenta y que tienen una penalidad mayor. Si bien introduce este cambio, aparte introduce otro cambio también en materia de régimen simplificado, en materia de ganancias, también son cambios interesantes. Todo esto se evalúa según los resultados siempre, no más allá de los proyectos. Pero esencialmente yo creo que la búsqueda final tiene que ser una reforma tributaria. Nosotros tenemos en el país 160 impuestos, de los cuales solo el 10% concentran el 90% de la recaudación. Entonces, cuando hablamos de nivel de actividad económica, creo que lo que tenemos que pensar es qué es lo que afecta al inversor, qué es lo que puede acobardar al inversor, más allá de que en este momento digamos que los ingresos para el consumo en el bolsillo del trabajador no son los ideales, sí, claro. Pero digamos, para que se realicen inversiones, el sistema impositivo es muy condicionante. Tenemos un impuesto en cascada como es el impuesto sobre los ingresos brutos. Este impuesto tiene carácter municipal, carácter provincial y además tiene como hecho imponible la misma finalidad que el IVA. El IVA, que es lo que está gravando, la compra y la venta, es lo mismo que grava el impuesto sobre los ingresos brutos. Claro. Entonces, el IVA lo que tiene es que es un impuesto de carácter regresivo porque afecta la capacidad de consumo de aquellos sectores más vulnerables. En el caso de bienes personales, es otro target, directamente con las distintas manifestaciones de riqueza, de los activos. Pero acá cuando hablamos de los impuestos de carácter distorsivo, creo que tenemos que apuntar sobre los ingresos brutos, que es un caso, porque es un impuesto en cascada, municipal y provincial, que se suma a los otros impuestos. Tenemos otro impuesto de carácter distorsivo, que es el impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un 0,6 a la entrada y un 0,6 a la salida, y que en realidad está alentando la informalidad, la no bancarización, porque se trata de eludir para tener un costo menos. Y el otro también, que es un impuesto distorsivo, es el tema de las retenciones. Se habla de eliminar, en el gobierno dicen de eliminar el impuesto sobre el cheque, dicen de eliminar también las retenciones, pero para eso quieren lograr previamente el equilibrio fiscal, lo cual va a tomar un tiempo bastante significativo. Algunos especialistas, muy valiosos, por caso Litmin, por ejemplo, proponen que en lugar de gravar ingresos brutos, este impuesto con carácter de cascada sea un impuesto sobre el precio de venta final, para no gravar los insumos, porque gravando los insumos se encarece, por supuesto, el precio final. Entonces, llegar al precio final sin gravar en el camino. Y la otra alternativa, que también es interesante, es el tema de la parte incremental de las exportaciones. Es decir, tomar en cuenta, tanto para reducir hasta como para llegar a una exención en materia de exportaciones, ver, tomando un año base, que esas exportaciones se incrementen y estimularla por este método. O sea, el impuesto no solamente tiene que estar como una fuente de recaudación exclusivamente, sino también puede tener una variante de incentivo o de estimular la inversión, según el caso, ¿no? O sea, reforma sí, pero con algunas cuestiones que hay que desmenuzar un poquito más. Y recién dijiste algo bastante importante. Dijiste que el gobierno quiere esperar un poco, que le va a llevar un poco más de tiempo. O sea, que no la vamos a tener en lo inmediato la reforma. No, pero además la reforma requiere de un tratamiento parlamentario. Esto tiene que ser tratado. Sí, igual viste que ahora en el Congreso sale todo así como... Claro.
Café Express, más o menos. El tema es que salga y en qué condiciones va a salir. Porque, a eso quería digamos llegar. que aquí de eso va a depender la inversión, va a depender el futuro. Por eso cuando se habla del tema de lo incremental, es alentar determinadas actividades, no en desmedro de otras, pero sí estimular claro. todo lo que signifique exportación y todo lo que signifique ingreso de divisas. Bien. Además hay otros temas, como por ejemplo el tema de los aportes previsionales y las contribuciones previsionales. Ahora, dentro de los aportes que realiza el empleador, hay un 3% que iría al Fondo de Asistencia Laboral. Esto entró dentro de la reforma laboral. Eso va a ir a la Comisión Nacional de Valores y va a ser como un fondo de reserva para el caso de que, en el eventual caso de que el empleador tenga que despedir gente. Más allá de que no se me ocurre que el empleador tenga como propósito despedir masivamente gente, sino algún caso particular, es un dinero que en lugar de ingresar al ANSES, va a ese fondo que va a la Comisión Nacional de Valores, o sea, menos plata para el ANSES, que es algo preocupante por la situación de los jubilados. Sí. El otro tema, también en ese sentido, es una propuesta que me parece interesante, que Redrado le está lanzando mucho, que es el tema, porque por un lado está la contribución patronal, pero por el otro lado está el aporte del trabajador. Entonces, él habla de un 9% que en lugar de constituir un aporte del trabajador vaya al bolsillo del trabajador, que sería una manera de poner dinero en el bolsillo, que ese dinero fatalmente va al consumo, porque el dinero que recibe el trabajador va necesariamente al consumo. Creo que son algunas propuestas interesantes que se deberían considerar y tomar en cuenta que la reforma tributaria, más allá de lo discursivo, lo metodológico es muy importante. Lo metodológico es esencial para que realmente el objetivo coincida con el resultado. Vos sos abogado tributarista. ¿Qué es lo que más te consulta la gente hoy, ahora, en estos días? Cuando te llama, ¿qué es lo que...? No me digas las trampas, no buchonees a nadie, no me quemes. No, hay confidencialidad absoluta reserva. Por eso, no tiemblen. No, pero convengamos en una cosa, hay una presión acá impositiva de un 50%, pero también hay una evasión de un 50%. Entonces, ayer estuve justamente en la Feria del Libro, que hubo una charla muy interesante justamente sobre los sistemas de control que se están realizando, todos los sistemas de Big Data, el sistema de 3.0 de llegar a la mayor información sobre el contribuyente, porque sobre esa base de datos es donde se puede desarrollar un sistema de carácter preventivo más que punitivo. Entonces, eso es interesante. Lo que más te consulta la gente en este momento, están aterrados con el tema de las multas. Las multas son muy altas, y antes las multas, digamos, tenías multas que eran de 220 pesos. ¿No? A veces es necesario, viste, que alguien tenga un poquito de miedo a evadir y hacer las cosas mal. Digo, en todos los aspectos, ¿no? Como las multas de tránsito, como todo. Me parece que en algún momento tenemos que empezar a poner orden. Hay un tema que tiene que desarrollarse con el tema de la conducta tributaria. Claro, bueno. En algún momento me acuerdo... Viste que el argentino le tocas el bolsillo y ya ahí es otra historia. Yo creo que es general. Lo que pasa que, bueno, quizá en otros lugares están con la idea de que lo que pagan por la recaudación se traduce después en beneficios. También, digamos que hay una propensión a eludir dentro de lo que el sistema lo permite, es decir, tratar de pagar lo menos posible, cosa que parece está dentro de lo lícito. Pero la mayor parte de la gente está preocupada por esto, porque a lo penal ahora, digamos, van a llegar solamente casos por montos muy altos. Digamos que el pequeño y el pyme quizá no van a tener tanta preocupación por ese tema, pero sí ahora va a ser mucho más fluido el manejo a través del sistema de multas. Claro. Eso va a ser mucho más rápido. Y además los controles están muy avanzados en materia informática. Es verdad. Cada vez el control es mayor. Que eso lo que puede ayudar es que no haya distinta data de un municipio, de una provincia y de la nación, que todos creen tener el dato y todos tienen datos diferentes.
Entonces es bastante, Qué desordenadito. es bastante caótico. Claro. Entonces hay que poner en caja un sistema que sería el sistema de administración tributaria, Claro, para tener un control real. El libro Nuevo Régimen Penal Tributario de Alfredo Velasio tiene el prólogo del doctor Rubén Veiga, comentado artículo por artículo, y se ilustra con cuadro sinóptico completo con jurisprudencia del fuero penal económico. Me encanta además la tapa del libro, está precioso. Muy lindo, ¿Dónde lo sí. vemos? Está muy orgulloso usted, está en algunas librerías muy importantes. Estoy muy contento porque la editorial Buzzati, que está Repar y Buzzati, que son dos editoriales muy prestigiosas, y Buzzati tiene una ventaja para mí considerable, porque la vidriera de Buzzati está al lado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Así que invito a nuestros primos, los contadores, que cuando pasen por esa vidriera vean este modesto aporte. Es de bolsillo, es fácil de leer, sí, me encanta. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Ya estamos preparando algo? Pues yo sé que siempre estás preparando algo. No, por ahora realmente estoy muy entusiasmado con el tema de este libro. Okay. Ahora, próximamente me han invitado a dar una charla en la Asociación Argentina de Mutuales. Bien. Que es una entidad realmente muy importante, muy valiosa, así que por ahora está tratando de difundir el contenido del libro, hablando de todas las cuestiones vinculadas a la inocencia fiscal y los distintos regímenes que ha modificado. Y para más adelante estoy preparando, estoy preparando un manual sobre toda la materia tributaria. Wow, ese lo presentamos acá también, ¿eh? Pero cómo no. Ese acá. Encantado. A ver, páseme el cartelito, mi amigo, porque acá está. Nos hemos modernizado. Este es el Instagram, que es de Mesa de Consulta Impositiva, donde están todos nuestros datos para que se comuniquen por cualquier consulta en que las podamos asistir. A ver, les voy a dar los datos. Mesa de Consulta Impositiva especializada en Derecho Tributario y Penal Tributario. Vamos a dar el WhatsApp. ¿Podemos? Sí, cómo no. 11 6795 3729. El email es mesa de consulta impositiva, todo junto, mesa de consulta impositiva, @gmail.com. El Instagram, @mesa de consulta impositiva. Acuérdense, mesa de consulta impositiva. Se hacen los análisis del caso y la defensa tributaria. Así que, miren, por todos lados lo pueden consultar y está a disposición Alfredo. ¿Cuántos años hace que llevas haciendo esto? Y siempre me dediqué a esto. Digamos que desde el año 80 más o menos. ¿Qué mejoró y qué empeoró? Así cortito, pin. Es que lo central es que es necesario modificar este sistema, ya te digo, donde hay una gran cantidad de impuestos y solo un 10% concentran el 90% de la recaudación. Entonces quiere decir que algunas cosas son ociosas, son difíciles de modificar aquellas cosas que son coparticipables, porque las provincias naturalmente no van a resignar fácilmente un ingreso, entonces hay que ofrecer alternativas y hay que lograr lo que parece en este momento más difícil, que son consensos, porque si no el gran problema de esto es la duración, porque se produce un cambio de gobierno y los cambios que introduzca uno van a ser modificados por el otro. Y en un sistema tributario lo esencial es la estabilidad normativa, la claridad normativa, porque si vos sacás una norma y tienen que sacar después 20 reglamentaciones para aclarar lo que quisiste decir, eso es problemático. Sí, claro. Y además la simplificación del sistema. Ahora por ejemplo está el régimen simplificado de ganancias, o sea, poco a poco se pueden dar algunos pasos, se tienen que perfeccionar. Hay mucha gente joven muy capaz trabajando en estos temas en los organismos, así que esperemos que los cambios puedan ser positivos. Gracias por venir, gracias por traernos tu libro y todo lo que nos contaste. ¿Por qué no lo llaman para hacer para abrir el diálogo con las provincias y todo lo demás? Nos faltan proyectos, nos falta gente que quiera hacer consensos. Gracias, Alfredo Velasio. Muchas gracias. Un placer. ¿Y esta la encontramos el libro entonces? En librería Buzzati. Perfecto. Buzzati es la editorial y librería Buzzati está al lado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.